Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo del libro de Romanos. Abra su Biblia, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Qué le parece mi taza? I wish you a Merry Christmas. Yo no sé quién me puso la taza ahí bien. Ok, Romanos capítulo 5, si usted lo tiene por ahí, este día vamos a estudiar el versículo número 1 y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este verso en especial a mí me habla increíble, a mí me sorprendió muchas cosas de las que habla este verso. Al parecer es un tema trillado, al parecer es algo que habíamos escuchado, al parecer es algo que no se sale de lo normal o del conocimiento, pero esta noche Dios nos va a revelar algo muy bueno, muy especial para nuestras vidas. Mire, comienza el apóstol diciendo: justificados pues por la fe. Lo que él está haciendo en ese momento es que el verbo está en presente sustantivo, entonces él está afirmando una acción continua del verbo, no está justificando nada, no está poniendo argumentos para la justificación nuestra, para la justificación por medio de la fe. Él no pone ningún argumento, simplemente afirma, recuerda o menciona: justificados pues por la fe. Esa es la primera frase que debemos de abrazar en nuestros corazones, porque no necesitamos justificar o poner argumentos a nadie acerca de nuestra justificación por medio de la fe. Lo bueno de esto es que cuando nosotros abrazamos la fe de Jesucristo, cuando nosotros creemos en Jesucristo, pero creemos con nuestro corazón y con nuestra vida entera, inmediatamente Dios nos justifica. Oiga, no quiero que entendamos mal la palabra justificación, porque justificación no es lo mismo que santificación. Santificación es un proceso progresivo en el que nosotros entramos. Es un proceso en el que Dios va limpiando, va purificando, va santificando, va ayudando en ciertas áreas de nuestra vida hasta que nosotros llegamos a ser como Jesucristo en cuanto a la santificación. Pero la justificación es un solo acto momentáneo que se da por medio de la fe que nosotros tenemos en Jesús. Mire, Dios ha declarado justos a los creyentes y punto. Si Dios declara algo, ahí se queda. El hombre puede declarar lo que quiera. El hombre puede: yo declaro esto, yo declaro lo otro. Incluso hay alabanzas, hay frases de declarar y declarar. Pero nunca tendrá poder una declaración de un hombre si no es una declaración de parte de Dios. ¿Escuchó eso? Nunca tendrá poder la declaración de un hombre. Por eso hemos escuchado tantas declaraciones y tantas declaraciones de esas que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque no estaban en el corazón de Dios, porque no estaban en la voluntad de Dios, porque no estaban en los designios de Dios, porque no estaban dentro del plan eterno de Dios. Oiga, pero cuando Dios declara algo, dice algo, algo sale de su boca, se cumple o se cumple y punto. Eso es lo bueno, porque Él declara justos a los creyentes. Y los creyentes somos todos aquellos que abrazamos la verdad de Jesucristo. Los creyentes somos todos aquellos que abrazamos la palabra de Dios y obedecemos sus mandatos, su ley, todo lo que Él habla. Ese es un hecho que nadie puede ni podrá cambiar nunca. La justificación por medio de la fe nunca la podrá cambiar nadie. ¿Escuchó eso? Jamás la podrá cambiar nadie. La justificación es una declaración de parte de Dios. Y cuando Dios dice algo, nadie puede contradecirlo. Nadie. Escuche, ni siquiera nuestras faltas pueden contradecir una declaración que viene del Todopoderoso, del Omnipotente, del que todo lo puede, del que todo lo hace, del que todo lo ha creado y del que todo lo hará y lo hizo ya.
Entonces él declara y dice justificados. Mire, en Romanos 3:21 también lo habíamos estudiado, cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo habíamos estudiado ya en el capítulo 3. Mire, el apóstol en ese capítulo estaba haciendo una exégesis muy amplia acerca de lo que dice Génesis 15, versículo 5, cuando dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La exégesis de esa parte bíblica, oiga, la hace Pablo en el libro de Romanos. Y en el 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los calderos para darte a heredar esta tierra. Pero la exégesis en sí es del capítulo, del versículo número 6. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso lo explicamos en el capítulo número 3 y en el capítulo número 4. Estuvimos explicando del libro de los Romanos, estuvimos explicando o exegetando acerca de esta verdad. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Romanos capítulo 3 dice que la justicia de Dios fue testificada. La justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios es algo que nosotros podemos sentir, abrazar, vivir, experimentar todos los días de nuestra vida. Este aspecto genérico es con todo aquel que ha creído o que tiene la fe en Jesús, pero con aquellos que experimentan en sí mismos la condición de haber sido declarados como justos delante de Dios. Voy a repetir eso, con todos aquellos que experimentan en sí mismos la condición de haber sido declarados justos delante de Dios. Oiga, experimentan en sí mismos. Podemos experimentar la justicia de Dios. Podemos experimentar cómo Dios se manifiesta en justicia en nuestra vida. Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Oiga, ¿cómo se experimenta entonces? Pastor, usted acaba de decir quienes experimentan en sí mismos la condición de haber sido declarados justos. Claro, porque la Biblia dice, porque el justo por la fe, ¿qué? ¿Ok? Hay mucha gente que no ha sido declarada justa delante de Dios y no está viviendo por la fe, sino está viviendo por las obras. Está viviendo bajo la maldición de Adán y Eva. Cardos y espinos te producirá. Tú le dijo al hombre, por más que trabajes, no harás mucho. O por más que logres en tu vida, no tendrás paz, amor, perdón, plenitud. Aunque lo alcances todo, nunca podrás tener eso. También le dijo a Eva, tu deseo será para con tu marido, porque eran maldiciones, consecuencias del pecado. Oiga, pregunta, ¿Adán y Eva fueron justificados? Se lo dejo de tarea, después hablaremos de ese tema. El punto es, oiga, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, debemos saber algo, que la justificación, que la justicia de Dios, debemos experimentarla en nosotros mismos. Cuando nosotros vivimos por la fe, cuando nosotros vivimos en una justificación de Dios, nuestras vidas nunca vuelven a ser iguales. Oiga, voy a explicar un poco de esto más adelante, pero me estoy adelantando algunos hechos para armar una idea, un mapa conceptual y luego desarrollar un par de puntos. Si usted tenga claro, me permita aclararle algunas cosas de este versículo bíblico. Entonces, ¿cómo experimentamos en nosotros mismos la condición de haber sido declarados, justos delante de Dios? Por la forma en que nosotros vivimos. ¿Entendió eso? La forma en que un cristiano vive es la forma en que nosotros, oiga, manifestamos la justicia de Dios.
la forma en que un cristiano vive, habla o le rodea todo lo que él vive, es la forma en que Dios está manifestando. ¿Oyó eso? Nosotros debemos experimentar la justicia de Dios, no solamente leerla en un texto, no solamente, escuche bien, leerla, sino la justicia de Dios debemos experimentarla. Es necesario que tengamos una fe que se viva, una justicia que podamos decir es cierto, a mí Dios hizo esto por mí, Dios hizo lo otro por mí, Dios pelea mis batallas. Dios es el Dios que me ha sostenido en medio de la prueba. Dios es el Dios que me ha ayudado en medio del desierto. Dios es el Dios que se manifestó con una columna de fuego y con una nube por arriba. Dios es el Dios que me dio de comer codornices en el desierto. Dios es el Dios que abrió el mar, la turbulencia. Dios es el Dios que ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Lamentablemente, Dios siempre y todos los días hace algo sobrenatural y especial en nosotros, pero muchas veces tenemos un corazón mal agradecido o desagradecido para con Dios. Y nos pasamos la vida pidiéndole, preguntándole, cuestionándole, exigiéndole y no dándole gracias por la sobrenaturalidad de su gloria, de su justicia en nuestra vida. El vivir una vida diferente es vivir una vida de acuerdo a la justicia de Dios. Pero oiga, la justicia de Dios implica muchas cosas. No solamente implica el favor de Dios, sino implica vivir y abrazar los mandamientos de Dios por justicia. El elemento para alcanzar la justificación se llama fe. Pero dice la palabra de Dios que la fe sin obras es fe muerta. Así que todo lo que estamos aquí podemos decir es que yo tengo fe, es que yo soy creyente, si es que yo creo en Dios, claro. Pero ¿dónde están las obras de creer en Dios? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está lo que hacemos día a día que demostramos que creemos en Dios? ¿Dónde? La razón de la salvación, recuerde que la razón de la salvación es la gracia. Pero la fe es el elemento fundamental para alcanzar la promesa de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Si no somos agradables a Dios, no somos aceptos a Él. Y es una verdad dura de entender, pero es una verdad bíblica. Si no somos agradables a Dios, no somos. Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué no alcanzo esto? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no Dios no hace esto por mí? ¿Por qué Dios no? Simplemente porque a lo mejor no estamos siendo agradables para con Él. Porque no vivimos en gracia. Porque no vivimos por la fe. Porque no tenemos obras que declaren, manifiesten y sean producto de una vida en fe. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Repito, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por y para fe. Escuche esto. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, por la fe y para la fe. Así se manifiesta, dice, porque el evangelio, la justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios, que es lo que estamos hablando, justificados pues por la fe, ¿sí? Tenemos paz para con Dios. Oiga, esta parte es importante que la sepamos. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Voy a ver si puedo desglosarlo un poco más. El punto que está hablando aquí la Biblia es que la justicia de Dios, lo que tanto pedimos, Dios, hay mucha gente que le ha dicho, Dios, haz justicia. Dios, es injusto lo que yo vivo, es injusto lo que yo paso.
¿Por qué mejor otra gente está bendecida? ¿Por qué otra gente pasa esto? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me pasó eso a mí? ¿O por qué me pasó eso a mí? Lo que sea. La Biblia dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. El punto específico es que todo aquel que no tiene fe y no tiene obras de acuerdo a la fe, nunca podrá ver la justicia de Dios en su vida. Y yo estoy seguro que si yo pregunto, ¿quién ha sufrido una injusticia? Todos levantaríamos la mano. Más de alguna vez en la vida, en algún momento, edad, temporada, sufrimos una injusticia. Ok, pero el punto es, ¿por qué Dios lo permitió? Para que pudiéramos entender que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justificación sucede, le dije, en un solo momento y queda definitivamente realizada al que cree. No es que hoy se va a justificar y mañana también, o al otro año también, o a los 20 años. No, es una sola vez. Es un solo evento. Es una sola cosa la que pasa en la vida. La justificación sucede en un solo momento y la gloria de Dios y la justicia de Dios se ve revelada en su mayor expresión en ese momento. Es uno de los momentos más sublimes que Dios hace en nuestra vida. Cuando nos justifica, cuando Dios nos justifica. Hemos estado estudiando en los servicios anteriores acerca de la justificación, cómo lograr la justicia de Dios, o cómo se da, o cómo se realiza, o cómo se alcanza, muchas cosas en Dios. Ok, ahora vamos a aprender la justificación, los efectos, o cómo hacer eso. Mire, por la fe somos ahora considerados como justos delante de Dios. Solo por la fe. Sí, pues es hacer realidad un imposible. Eso es la fe. Es hacer realidad un imposible porque tenemos un Dios de imposibles. Tenemos un Dios que es sobrenatural. Tenemos un Dios que supera las expectativas de todo el mundo, que no se encajona a las formas de obrar, de manifestarse, de gloriarse de absolutamente nadie. Entonces, mediante la justificación pasamos a alcanzar una posición inalcanzable para el hombre. Oiga, cuando Dios nos justifica, ¿en qué momento Dios nos justifica? Lo voy a repetir. Dios nos justifica en el momento donde rendimos plenamente nuestra vida a Cristo Jesús. Donde tenemos el reconocimiento, la humildad, la aceptación suficiente de decir, yo solo no puedo, yo nunca voy a poder, no soy más que un pecador. Pero mientras que seguimos creyendo que somos buenos, que podemos hacer las cosas por nuestra sabiduría, por nuestra pericia, por nuestra experiencia, por lo que sea, oigan, no le estamos dando lugar a Dios. Pero cuando le decimos, Dios, sin ti no soy nada, absolutamente nada más que un cuerpo hundido en el pecado original de Adán y Eva. No somos más que eso. Pero cuando reconocemos nuestra condición y venimos a Cristo Jesús y le damos el espacio que a Él le corresponde, porque en el diseño original, a imagen y semejanza, somos únicamente vasos de barro, que necesitamos que la gloria de Dios, que la justicia de Dios, que la justificación de Dios, que la presencia de Dios se deposite en nosotros para que seamos algo. De lo contrario, nunca podemos hacer nada. Dice la Biblia, Juan capítulo 15, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Hermanos míos, esta noche yo les tengo una noticia. No somos nada sin Cristo. Absolutamente nada sin el Señor Jesús. Porque en Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero solamente en Él. Entonces, cuando Dios nos justifica, en ese momento nosotros tomamos una posición diferente en nuestra vida. Y es una posición inalcanzable que solamente se logra por medio de la fe. Oiga, esto es importante, escuche.
Porque podemos decir, ay, qué bonito, ay, sí, yo ya decía, qué bueno es Dios, sí, pero esa posición no es más que un privilegio increíble que trae un compromiso increíble también. Trae un compromiso grandísimo para nosotros, para los que vivimos en la fe, para los que creemos en Jesucristo. Esa posición, el compromiso número uno es cambiar nuestras vidas por completo. Porque algunos nada más creen que han sido justificados, pero su vida, su carácter, su testimonio sigue siendo el mismo. Entonces nunca fue justificado. Estamos de acuerdo en que la santidad es progresiva. No de un momento a otro, no se es santo completamente. No, pero las vidas van progresando en cuanto a cambios, en cuanto al propósito, en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga, esta es la posición donde Dios nos pone cuando nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a decir tribulación. Pero no es cierto que cuando hay tribulación, muchos de nosotros nos separamos de Jesús. Muchos de nosotros antes teníamos una devoción, una comunicación, una amistad con Jesús, pero cuando vino tribulación, oiga lo que dice el verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Por qué nos ha separado esas situaciones de Jesús? Porque no hemos sido justificados. ¿Y por qué no hemos sido justificados? Porque no hemos querido entregar nuestra vida completa a Cristo. Está duro, ¿verdad? Trague, respire hondo, respire. Inhale por la nariz, exhale por la boca. Así es como se hace. Así me decía el profesor de educación física. Oiga, sigue, no se queda ahí. Y dice, verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. La justificación trae el efecto que nuestra vieja naturaleza está muerta todo el tiempo. Ay, somos contados como ovejas de matadero. Algunos pues tienen más lucro porque nos pueden vender por libras, pero sigue y dice, antes en todas estas cosas, oiga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé, hay gente que llora y dice, ya no logra hacerlo. Hay gente que dice, ya, ¿para qué? Hay gente que está derrotada en su fe. Yo quiero decirle algo. Tiene que ir a la cruz esta noche y ser justificado por medio de Dios para que usted pueda levantarse y decir, soy más que vencedor o que vencedora en Cristo Jesús. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me voy a la introducción del mensaje y le digo esto. Mediante la justificación, llegamos a un momento donde Dios nos pone de su lado. Y somos apartados y conservados por medio de Dios. Y ya nunca más volvemos a estar solos. Oiga, esto es lo especial. La justificación me pone al lado de Cristo. Y soy su protegido. Soy su hijo. Y soy la niña de sus ojos. Eso es justificación. Y los efectos de la justificación es lo que acabamos de leer aquí en Romanos 8 del 31 al 39. Dice, no escatimó a su propio Hijo para darnos salvación. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Decir,
dice aquí, en Él. Ja, pero el secreto es que todo está en Cristo, no en nosotros, no en nuestros dones, no en nuestros ministerios, no en nuestros talentos, no en absolutamente nada de nosotros. Nada de nosotros es bueno. Solo Cristo en nosotros cambia nuestra vida y cambia nuestra existencia. Entonces, el momento de la justificación hace que los que andábamos como cabritos en los montes relinchando y haciendo nuestra voluntad, Dios dice, a ver, venga para acá, usted me acaba de entregar su vida, ¿sí o no? Sí, y me la entregó voluntariamente, ¿sí o no? Sí, ok, sin condiciones, así me la entregó, sí, venga para acá, la agarra del pellejito para ver si es de raza y lo pone a la par, dice, ah, bien, ahora estás aquí, ahora estás en el hueco de mi mano, ahora yo te cuido. ¿Te sentías solo? ¿Te has sentido sola por mucho tiempo? La justificación te hace sentirte pleno. ¿Sentías demasiadas injusticias en tu vida? Que te señalaron, te vituperaron, te robaron, lo que sea. ¿No han llegado milagros sobrenaturales? ¿No han llegado cosas que has anhelado y le has pedido a Dios? Ok. La justificación está ahí, disponible para ti y para mí, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Él está siempre ahí. Sin importar nada, Él está siempre ahí. Pero la justificación me empodera a una nueva vida espiritual. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es justificación. Muchos malinterpretan la justificación y dicen, no importa, yo puedo hacer lo que yo quiera, pecar como yo quiera y como yo quiera. De todas formas, Cristo me justifica. Un momento, usted no conoce la justificación. Porque ni siquiera pasó por el proceso de antelación a ser llamado justo. Nuestra seguridad es la justificación que ocurre cuando realmente por medio de la fe le entregamos la vida completa a Jesucristo y todas las áreas de nuestra vida son rendidas a sus pies. ¿Cómo así, pastor? Ah, ¿cómo es el orgullo? ¿Cómo está el orgullo? Todos y absolutamente todos los seres humanos, por el pecado original, tenemos orgullo. Pero algunos se pasaron. Les debieron de haber puesto a Adán y Eva. Cristo. ¿Por qué? Porque todos traemos orgullo. No hay una persona sobre la faz de la tierra que no lo traiga. Pero cuando venimos a Cristo, es que mire, es que Dios es increíblemente, a mí me admira cómo Dios hila el plan eterno y la vida. Es impresionante, porque Dios sabe que no puede justificarnos sin que antes nos hayamos humillado delante de Él, porque es ahí donde matamos el orgullo. Porque acabamos de leer, espérame, donde dice el verso 36 de Romanos 8, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ay. Oiga esto. El primer paso es reconocer, morir, venir a la cruz y un cojorroncito santo y comenzamos una nueva vida. Pero, ahí me voy a 2 mensajes antes de los miércoles. Pero aquí viene lo bueno, la justificación, por medio de la fe, me da el empoderamiento para mantenerme muerto a mi carne, a mi naturaleza corrupta y asquerosa
que todos los días lucha con mi proceso continuo de santidad, pero nunca exonera, aparta o anula la justificación que ya Cristo me dio. Ay, importante. Mire, si nos comemos esto, hermano, nuestra vida se empodera y comenzamos a vivir totalmente diferentes. Entonces, la justificación trae bendiciones increíbles y bendiciones grandísimas que yo creo que a veces ni siquiera conocemos o no tenemos conciencia de eso. Quiero hablarle de la primera bendición que trae el ser justificados, porque el tiempo se me está terminando. Voy a ver si al menos termino de desarrollar esto. La primera bendición de la justificación es tener una nueva relación con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y ahora, aunque ya hemos hablado de la paz, y este domingo estuvimos hablando también, o los domingos anteriores, de una serie de la presencia de Dios, y entre esos les hablé acerca de la presencia de Dios trae paz. No sé si usted se acuerda, tiene apuntes ahí. Ahora le voy a tocar tópicos adicionales a la paz, lo que produce la justificación como bendición. Número 1 es una nueva relación con Dios, una relación totalmente diferente con Dios, porque dice tenemos paz para con Dios. Pero escuche esto, la idea básica de la palabra paz tiene que ver con algo completo, sólido y pleno. La gente relaciona la palabra paz con una banderita blanca, ¿no es cierto? Sí. Sí, la gente relaciona la palabra paz que cuando ha estado discutiendo, peleando con alguien, va y le da la mano. Usted le dice, perdóname, hagamos las paces, tengamos paz, ¿sí? Sí, y bueno, y decimos, sí, ya hay paz, ya no hay guerra en tal país, o ya no hay guerra en mi casa, ahora hay paz, pero la paz no es solo eso. Oiga, porque comenzar una nueva relación con Dios implica el don de paz, el término paz, pero en dimensiones totalmente diferentes. Por eso le dije, es un completo, la idea básica trae consigo algo que es completo, algo que es sólido y algo que es pleno. Ahora voy y desarrollo. Hay antecedentes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acerca de la paz. Veamos lo que dice capítulo 25, verso 6. Y aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, escuche esto, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y los mató, pues, los mató. Y mire, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella noche 24,000. Y murieron en aquella mortandad, 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, escuche, Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Ay, no voy a entrar mucho en ese tema, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Ese hombre que mató a los que estaban huyendo, Dios había dado una orden, porque los hijos de Israel habían caído a fornicar y a pecar con pueblos paganos. Entonces Dios les dijo que los mataran a todos aquellos que habían pecado en contra de Dios. Y esos dos se iban así como zafando, se iban, bueno, nosotros creo que mejor nos vamos a la habitación, estamos cansados, y sabían que habían pecado. Oiga, vino este hombre y los atravesó con una lanza, y Dios dijo, ese es mi furor, esa es mi ira.
Ese es mi celo manifestado. Por lo que este hombre hizo, estableceré mi pacto de paz. ¿Por qué? Dios se gloria o Dios se justifica o la justificación de Dios está en la muerte, en el asesinato. No, está en la obediencia. Todo aquel que obedece a Dios tiene paz. Pero aquel que no obedece a Dios vive una vida miserable, tratando de resolver sus propias cosas y cuando solamente Dios puede hacer algo por él. Isaías 54:13 también dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Porque la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Todo aquel que oye y lo lleva por obra tiene paz de parte de Dios en su corazón. El profeta relaciona la paz con el efecto de la justicia, oiga, y la complementa con la idea de reposo y seguridad perpetuos. Lo repito, el profeta relaciona la paz con el efecto de la justicia y la complementa con la idea de reposo y seguridad perpetuo. ¿De dónde lo saca, pastor? Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Repito, y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando comenzamos una nueva relación con Dios, Dios se asegura de poner paz en nuestros corazones. Oiga, pero es que ahí voy al principio del mensaje, me voy al inicio, lo voy a hilar. Escuche bien. Somos justificados pues por la fe. Todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús y lo abraza, inmediatamente es justificado por Dios. El que es justificado por Dios, inmediatamente tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que lo justificó fue la fe. Y como tiene una fe, una expectativa, una confianza, eso le genera paz en medio de. Cuando él ya es justificado, él ya tiene paz porque creyó antes de la justificación y como creyó y confió, ahora tiene paz y confianza en lo que va a suceder. La justificación adorna la fe que tiene esta persona y esa fe le justifica y le trae el reposo, la confianza y le trae la justicia y le trae la seguridad para siempre. ¿Cuántos ansiosos hay aquí? ¿Cuántos llorones hay aquí? ¿Cuántos incrédulos, aunque Dios ya les dio palabra, hay aquí? Pero ¿cuántos tienen reposo y seguridad? Solamente los que han abrazado a Jesucristo y han creído en Él por sobre todas las cosas tendrán perpetuamente reposo y seguridad. Y en paz me acostaré. Ojo a esto, ojo, por favor. Todo esto traería un ambiente de paz en el que se manifiestan las bendiciones de Dios. Ay. ¿Entendió esto? Mire, 5 minutos tengo, 5 minutos, ya me sacaron. Pero mire, yo quiero explicarle esto. Primero tenemos fe, creemos plenamente, confiamos, después somos justificados, ok. La justificación trae inmediatamente un ambiente de paz y la paz o en la paz es donde Dios manifiesta sus bendiciones. Mire, qué increíble cómo Dios hila esto. Me impresiona cómo Dios hila todo. Pero no es cierto que nosotros queremos alterar el orden de Dios. Ni siquiera tenemos fe, pero queremos que nos bendiga. Ni siquiera tenemos obras que demuestren o frutos que demuestren que hemos sido justificados por la fe. En otras palabras, Gálatas capítulo 5. Yo sé que Jesse se los puede de memoria. Los frutos del Espíritu, ¿ok? A veces no tenemos ni uno de esos.
pero nos saltamos la barda y, Señor, ¿por qué no me has bendecido? Padre, ¿por qué no? Señor, ayúdame, por favor. Y Dios dice, te está saltando el proceso. ¡Ey! No te lo saltes, vuelve al principio. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la humildad? ¿Ok? Porque sin la humildad será imposible dar los frutos del Espíritu. Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros le queremos decir a Dios cómo debe de ser la cosa. Y Dios lo que hace es que topemos. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. ¿Sabe? Él está sentado, Cristo está sentado en el trono. Y de repente llega un ángel, Señor, ya pasaron 2000 años. De verdad, 2000 años. No, pues yo no sé, pues no le sabría decir cuánto. Y usted diciéndole que mañana tiene que pagar. Ay, Dios mío. Padre, por favor. Se termina el 2020. ¿Cuál 2020? ¿De qué está hablando mi hijo? Mi hija, si yo aquí no tenemos, mire, aquí no celebramos la Navidad. Aquí no celebramos el año nuevo, vea, aquí ni siquiera los hermanos Flores vienen a tocar. Nadie llega al cielo porque ellos todos los días están de fiesta. Todos los días en el reino hay fiesta. Y nosotros pensando en fechas. Cuando ni siquiera hemos sido humildes y reconocer nuestra naturaleza de pecado. Y reconocer las áreas que debemos cambiar. Ay, no. Mire. Espérese, pues. Entonces, las bendiciones de Dios, comienzo por el final, las bendiciones de Dios se manifiestan cuando dijimos, cuando hay un ambiente de paz. Esto es una luz increíble para mi vida y espero también que para la suya. Porque Dios no nos va a bendecir por la cantidad de lágrimas que derramemos o por cuanto nos conmiseremos. Dios nos va a bendecir porque hemos llegado al punto de la justificación, donde hemos creado un ambiente de paz y le hemos abierto la puerta a las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Tremendo, alguien tiene que decir tremendo, ya lo sabía. Isaías 32:18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Repito, mire, acabamos de leer el 17. Sí, lo acabamos de leer. Ahora el siguiente, el 18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz. Pregunto, ¿cuánta paz hay en su hogar? Esto sí está bueno. Voy un poquito más adentro. ¿Cuánta paz hay en su corazón? En el mío, por supuesto, yo soy el primero que me cuestiono. ¿Cuánta paz hay en mi corazón? ¿Cuánta paz hay en su corazón? Pleitos, iras, contiendas. ¿Sigo? No, vale, muy bien. La Biblia dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pregunta, ¿entendimos claramente ahora qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¡Ah! No es ir a la iglesia, no es conectarse al culto, no es servirle a Dios, no, no es así. No es así. Ay, Dios mío, mire, si es que yo sentía que el Señor me tiraba para un lado y me tiraba para y me agarraba y me escurría y me volvía a escurrir y me volvía a mojar y me volvía a tender. No, sí, hoy sí estuvo, pero al final decirle, sí, Señor. Solo eso le pude decir, hermano, no le pude decir más. Pero claro, el mensaje solo era para mí. Bien, miren. Quiero terminar la idea, el tiempo se me terminó, pero deme un minutito más. La paz está siempre reservada para el justo. El impío no tiene paz. El pecador no tiene paz.
¿Ha visto gente que no tiene paz? No lo critique, no lo señalemos, presentémosle a Cristo, porque es el único que le puede dar paz. Hay gente que solo peleando, hay gente que solo comparándose, hay gente que solo... ¿Por qué? Porque lo que necesitan es a Cristo. Isaías, ¿de dónde saca usted eso, pastor? Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21 dice lo mismo, no hay paz para los impíos, dice Jehová. La paz es la expresión de tranquilidad íntima del corazón de los que tienen fe. Repito, la paz es la expresión de tranquilidad íntima en el corazón de quienes tienen fe. Isaías 26:1 dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Jehová. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios, muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ay, a mí me encanta este mensaje. Yo no sé a usted, pero a mí sí me tocó hasta la última tuerta coyuntura, como quiera llamarle. Me encantó este mensaje. Me cambió la vida este mensaje. Mire, esto es la consecuencia de tener una relación de amistad con Dios, pero hasta ahí ya no puedo llegar porque me falta mucho del mensaje. Lo que trato de decirle esta noche es que necesitamos la justificación de Dios. Es que necesitamos que Dios nos justifique, es que necesitamos que Dios nos ayude, es que necesitamos vivir en la justificación de Dios. Es que necesitamos que nuestras vidas sean cambiadas, es que necesitamos las bendiciones de la justificación, porque sin ellas nunca podremos obtener absolutamente nada de Dios. Por más que lloremos, por más que nos lamentemos, por más que tratemos de darle lástima, o por más que creamos que merecemos, si no somos justificados, nunca avanzaremos ni alcanzaremos sus bendiciones.